¿Qué les hacían a las mujeres en los campos de concentración nazis? ¿Fueron solo víctimas o también fueron obligadas a colaborar con el horror? ¿Existieron historias de amor en medio del exterminio? ¿Y cómo se sobrevive cuando tu cuerpo es tratado como experimento? Lo que nunca te contaron sobre las mujeres en los campos nazis, historias desgarradoras. Detrás del alambre y las cámaras de gas, miles de mujeres vivieron un infierno que pocos se atreven a contar. Fueron usadas, manipuladas, silenciadas. Esta es la parte más brutal, oculta y desgarradora del Holocausto, y es hora de escucharla. Estas mujeres enfrentaron lo inimaginable. ¿Qué aspecto de su historia crees que es menos conocido? Comparte tu opinión en Sombras del Conflicto. Empecemos. El Sonderkommando femenino. Una de las realidades más macabras de Auschwitz fue la existencia del Sonderkommando, un grupo de prisioneros obligados a encargarse de las tareas más infames. Retirar los cuerpos de las cámaras de gas, quemarlos en los hornos, limpiar los crematorios. Aunque la mayoría eran hombres, algunas mujeres también fueron obligadas a colaborar, directa o indirectamente, en estas funciones. Ellas cocinaban para los trabajadores del crematorio, lavaban los restos de sangre y ceniza o transportaban partes de cuerpos. También ayudaban, en ocasiones, a clasificar las pertenencias robadas a los muertos. No lo hacían por crueldad, sino porque esa colaboración temporal les garantizaba un poco más de vida. Pero el precio era inimaginable. Vivir rodeadas de muerte, respirando humo humano, sabiendo que en cualquier momento serían las siguientes. A fines de 1944, ante el rumor de que los Sonderkommando serían eliminados para borrar toda evidencia, estalló una rebelión. Algunas mujeres jugaron un papel clave en esta revuelta. Trabajadoras esclavas que operaban en fábricas dentro del campo lograron robar pequeñas cantidades de pólvora y dinamita, escondiéndolas durante semanas en sus ropas, arriesgando sus vidas a cada paso. Con esos explosivos caseros, destruyeron uno de los crematorios de Auschwitz. Aunque la mayoría fue ejecutada brutalmente, dejaron una marca indeleble. Incluso en el corazón del horror hubo resistencia. El experimento de la deshumanización. Una de las formas más extremas de violencia en los campos fue el uso de mujeres como sujetos de experimentación médica. El infame doctor Josef Mengele y otros científicos del Tercer Reich realizaban pruebas que hoy serían consideradas crímenes contra la humanidad. Y entonces eran consideradas ciencia. Las prisioneras eran seleccionadas por su edad, condición física o características particulares. Algunas por ser gemelas, otras simplemente por estar en el lugar equivocado. Se les administraban drogas, vacunas experimentales, productos químicos corrosivos. Se les provocaban heridas intencionales para probar tratamientos sin anestesia. Se las infectaba con enfermedades como malaria, tuberculosis o tifus. En muchos casos eran sometidas a mutilaciones, esterilizaciones forzadas o intervenciones ginecológicas sin justificación. Muchas no sobrevivieron. Las que lo hicieron quedaron con secuelas físicas y psicológicas irreparables. Algunas quedaron estériles, otras con malformaciones, todas marcadas para siempre. La farmacéutica Bayer, hoy una marca reconocida globalmente, fue una de las compañías que se benefició del acceso a cuerpos humanos para probar medicamentos en fase experimental. Un negocio disfrazado de investigación, montado sobre el dolor de mujeres inocentes. Suscríbete a Sombras del Conflicto para mantener viva la memoria de estas historias. ¿Cuál relato te conmovió más? Dínoslo en comentarios. Poder, dependencia y sentimientos en medio del terror. Aunque parezca inconcebible, dentro de los campos también existieron relaciones afectivas entre prisioneros
y algunos de sus carceleros. Una de las historias más recordadas es la del oficial nazi Franz Bunch y la prisionera judía Elena Citronova. Franz quedó cautivado con la voz de Elena cuando ella cantó durante su cumpleaños. Desde entonces, comenzó a protegerla. Le daba raciones extras de comida, le dejaba mensajes, intervenía para que no fuera enviada a la muerte. Incluso logró salvar a su hermana cuando ya estaba en la fila hacia las cámaras de gas. Elena, en un primer momento, se mantuvo distante. No era una relación libre. El poder estaba completamente de un solo lado. Pero con el paso del tiempo, y dentro del horror que era Auschwitz, Elena desarrolló un vínculo afectivo con él. Años después, incluso testificó en su defensa, cuando Franz fue juzgado por crímenes de guerra. No fue el único caso. Otras mujeres establecieron vínculos complejos con guardias o médicos. Algunos las protegían a cambio de favores sexuales. Otros las utilizaban como entretenimiento, abusando de su poder. Era una dinámica cruel, confusa, sin posibilidad de consentimiento real. Pero en el corazón de la desesperación, muchas veces el afecto, aunque distorsionado, era lo único que podía salvar una vida. La traición como método de supervivencia. Los nazis usaban prisioneras como capos para controlar a otros prisioneros a cambio de pequeños privilegios. Estas mujeres, algunas violentas y otras solo obedientes, realizaban tareas brutales como seleccionar víctimas para la muerte, difuminando la línea entre víctima y victimario. Aunque su colaboración les daba ventajas temporales, muchas capos fueron ejecutadas después o juzgadas tras la liberación. Este sistema destruyó la solidaridad entre prisioneros, mostrando cómo el horror convertía a las víctimas en instrumentos de su propia opresión. Mujeres que resistieron contra toda lógica. A pesar del horror, las mujeres en los campos nazis encontraron formas extraordinarias de resistir. Algunas organizaron rezos y canciones clandestinas, otras escaparon disfrazadas de guardias o saltando de trenes en movimiento. Estos pequeños actos de rebeldía mantenían viva su humanidad en medio del infierno. Para estas mujeres, sobrevivir no solo significaba evitar las cámaras de gas, sino resistir el hambre, el frío y la desesperación cada día. Tras la liberación, muchas enfrentaron el silencio de un mundo que no quería escuchar su dolor. Su legado revela tanto la brutalidad del Holocausto como la inquebrantable fuerza del espíritu humano ante la inhumanidad. Las mujeres en Auschwitz no fueron solo víctimas del exterminio. Fueron el blanco de un sistema que las utilizó como objetos, instrumentos, mercancías, pero también como símbolos de resistencia, de amor extraño, de dolor colectivo. En medio del humo, del barro y del grito mudo, dejaron huellas. Algunas sobrevivieron para contarlo, otras no, pero todas nos gritan desde el pasado que el horror no puede repetirse y que la memoria tiene que abrir los ojos incluso a las partes más duras. Porque si olvidamos estas historias, no estamos siendo justos con ellas, y si las ocultamos, estamos colaborando con el mismo silencio que las rodeó en vida. Suscríbete a Sombras del Conflicto para mantener viva la memoria de estas historias. ¿Cuál relato te conmovió más? Dínoslo en comentarios. Hasta la próxima.